La doctora Maya Thompson se quedó quieta un momento en el umbral de la cabina de clase ejecutiva del avión, dejando que el aire fresco y acondicionado le diera en el rostro mientras examinaba los números de asiento. Fila 3, asiento A, ventanilla. Class Premium, Price, Yo Premium. Y, en lo que a ella respectaba, una dignidad que le hacía falta desde hacía tiempo. Su equipaje de mano, elegante y funcional, colgaba de un hombro, y su postura era erguida, casi demasiado erguida en la clase D. Postura adquirida tras años en quirófanos y salas de juntas, donde no tenía margen de error. Ann tomó asiento y exhaló un suspiro largo que no se había dado cuenta que había estado conteniendo. Su mirada se desvió hacia las puertas de embarque, calculando ya cuánto faltaba para el despegue. Por fin, se dirigía a casa. Tras un agotador congreso médico de 5 días en Ginebra, donde había sido la única ponente principal negra entre 50 asistentes, regresaba a Estados Unidos para llegar a tiempo a la graduación de bachillerato de su hijo Elijah. Casi había cancelado 2 veces, pero le había prometido que no se lo perdería. Esta vez no, mientras sacaba una libreta de cuero para hacer los últimos ajustes a su discurso. Una voz interrumpió sus pensamientos. «Disculpe, señora», dijo una azafata con un tono profesional, pero con una mirada inquieta. «Lo siento mucho, pero vamos a necesitar que cambie de asiento». Maya parpadeó, confundida. «Creo que debe haber un error». «Este es mi asiento asignado, Ann». «Sí, por supuesto. Es solo que a uno de nuestros valiosos pasajeros de élite le asignaron un asiento diferente por error, y esperábamos que pudieran moverse para acomodarlo». Ahí estaba. Palabras educadas impregnadas de desequilibrio de poder. Maya mantuvo la calma. «Pagué por este asiento. Lo elegí hace semanas. Tengo un horario muy apretado. Me temo que no podré cambiarme». A la sonrisa del asistente se tensó. «Lo entiendo, pero agradeceríamos mucho su cooperación». «Sería solo un pequeño gesto». Maya juntó las manos. «No, gracias. Me quedo en mi asiento». El asistente dudó y luego se alejó sin responder. Momentos después, un hombre blanco de unos 40 y tantos años, con polo y una tableta en la mano, llegó y miró a Maya. El asistente regresó y, sin decirle nada a Maya, lo condujo al asiento del pasillo junto a ella. El que debía estar vacío para Maya era privacidad. Se acomodó, sin remordimientos. Con el codo ya invadiendo su espacio, Maya miró fijamente hacia adelante. El asistente regresó con un vítor forzado. «Gracias por su comprensión». Ann. Maya no respondió. Tenía la mandíbula apretada y el pulso lento, pero fuerte. Sintió miradas sobre ella desde el otro lado del pasillo. Una mujer con traje de lino levantó la vista brevemente y luego volvió a su Kindle. 2 filas más adelante, un hombre de negocios se asomó por encima del asiento, sonriendo levemente antes de tomar un sorbo de vino. Ann sacó su teléfono y le escribió un mensaje a su mejor amiga. «Amaran está pasando de nuevo en otro lugar en la misma historia». El mensaje permaneció sin enviar por un momento mientras lo releía. Luego pulsó enviar. Se giró hacia la ventana, observando cómo cargaban el último equipaje. Su mente se desvió hacia el discurso de Elijah, el que llevaba semanas ensayando. Era el mejor alumno de la clase. Ella había trabajado todos los turnos, todas las noches, todas las guardias dobles, para darle ese futuro. Él había escrito algo sobre el legado Ann, sobre la resiliencia. Ali estaba asiento en clase ejecutiva, con la credencial de médico en el bolso, miembro platino de la aerolínea. Aún le pedían que se moviera. «Ann, todavía me piden que me encoja». A los motores empezaron a zumbar. Las luces de la cabina se atenuaron, y Maya, con las manos cruzadas sobre su regazo, susurró algo que solo ella podía oír nunca más. La Vivian ascendió hacia un cielo áspero, con una suave turbulencia rebotando en la cabina, como una silenciosa advertencia. Maya permaneció inmóvil, con la columna vertebral contra el asiento. El hombre a su lado abrió las piernas, rozando el codo con el suyo cada pocos minutos, mientras revisaba un blog deportivo en su tableta. Nunca la saludó ni con una palabra, ni con una mirada, pero la sonrisa burlona que le dedicó al sentarse permaneció en su mente. El zumbido de los motores cubría un silencio diferente. Maya pulsó el botón de agua. Pasaron 5 minutos. 10. La luz permaneció encendida sobre su asiento, sin respuesta. Observó cómo 2 asistentes hacían rondas, rellenando copas de champán
y ofreciendo toallas calientes. Al hombre a su lado le entregaron una cesta de refrigerios premium, sin que se lo pidiera. Cuando volvió a hacerle señas al asistente, solo recibió un gesto de asentimiento y nada más. Han se le hizo un nudo en la garganta. No estaba enfadada, todavía no. Esto no le resultaba desconocido, simplemente era decepcionante. Miró al otro lado del pasillo. La mujer blanca del traje de lino la observaba de nuevo con expresión indescifrable. Maya le devolvió la mirada, y luego volvió a la ventana. Un recuerdo me vino a la mente, el invierno pasado en Chicago, cuando le pidieron que mostrara su identificación, 2 veces en el vestíbulo del hotel con la placa del hospital puesta. En otra ocasión, en Boston, un colega le preguntó si era enfermera momentos antes de que subiera al escenario para dar una conferencia sobre cirugía cardiovascular. Siempre era sutil revestido de educación, rebosante de negación. Pero así, la agotaban. El asistente regresó. Disculpe la demora. Tuvimos que priorizar una solicitud de élite. Soy de élite, dijo Maya con calma. Quería decir, otro nivel de estatus. Gracias por su paciencia. Ella dejó el agua abajo, con un ruido sordo. Maya miró fijamente el cristal. La fría condensación se acumulaba en sus dedos. Ondon volvió a coger su teléfono, abrió la aplicación de notas y empezó a escribir. No era una diatriba. Era un disco vuelo 728 Ginebra JFK 3A. Pedí un transbordo para un hombre blanco. Se negó. Lo sentaron a mi lado de todos modos. Lo ignoraron por el servicio. Excusan pasajero de élite. Añadió la fecha, la hora e incluso el nombre que vio en la etiqueta del asistente de vuelo. La mujer del otro lado del pasillo había dejado de fingir que leía. Observaba con los dedos aún sobre el Kindle Maya. Sostuvo su mirada por un segundo. La mujer no apartó la mirada. A la voz del capitán llegó por el intercomunicador, suave y serena. Altitud de crucero. Disfrute del vuelo. Maya cerró los ojos. Ella no quería venganza. Ella quería descansar, pero el descanso, al parecer, no estaba en el menú. El suave sonido de la señal del cinturón de seguridad se apagó y el vuelo empezó a tomar forma. Se desplegaron las bandejas. Los carritos avanzaron por el estrecho pasillo. El aroma a pollo recalentado y café quemado flotaba tenuemente en el aire. Maya mantenía la vista fija en la revista de a bordo que no estaba leyendo, con el cuerpo inmóvil, una postura ensayada, la columna recta, las manos ligeramente cruzadas sobre el regazo. Era la misma serenidad que mantenía en quirófanos, en salas de juntas, en lugares donde no podía permitirse el lujo de reaccionar a la camarera. Regresó con la comida que había pedido, un pollo con arroz y verduras, sin gluten, según su perfil. Pero la bandeja que le habían dejado delante estaba apenas tibia. Le faltaba la ensalada y tenía una servilleta rota tirada al azar junto a los cubiertos. Maya levantó la vista con calma. Disculpe, dijo con tono mesurado. Este no es el plato correcto. Pedí sin gluten. La asistente evitó su mirada. Eso es todo lo que nos queda, dijo secamente. Eso no es lo que me dijeron al reservar este vuelo. Me lo confirmaron 2 veces. Incluso al facturar a la azafata, exhaló por la nariz, lo suficientemente fuerte como para que se notara. Señora, no es la única pasajera en este vuelo. Es solo una comida. En los ojos de Maya se entrecerraron levemente. Es solo un asiento. Es solo una comida. Estas no eran frases de paz. Eran silenciadores. Mantuvo la voz serena. Lo entiendo, pero tengo una restricción dietética médica. Veré qué puedo hacer. Interrumpió bruscamente el asistente, murmurando algo en voz baja mientras se giraba para irse. Fue entonces cuando se oyó la voz, no muy fuerte, sino nítida como el cristal. ¿La tratas así porque es negra? Provenía del pasillo opuesto. Todo sonido en la cabina parecía detenerse en el aire. El tintineo de una copa de vino. El chirrido de un asiento reclinable. Todas las miradas se volvieron lentamente hacia quien. Hablaban. Una mujer blanca, de unos 50 y pocos años, con el pelo canoso recogido en un moño bajo, un chal gris y unas gafas de lectura que ahora descansaban sobre su regazo. La azafata se quedó congelada. Disculpe, dijo, aunque sonó más como una advertencia. He estado observando, respondió la mujer, tranquila e inconfundiblemente firme. He estado documentando desde que abordé
El asiento. El servicio de bebidas a la comida. Trabajo en la supervisión federal. Sé cómo se ve esto, y no es sutil. Un murmullo recorrió las filas. Las cabezas se giraron, las conversaciones se interrumpieron. Algunos pasajeros apartaron la mirada, incómodos. Otros susurraron. Amaya se quedó sin aliento. A la compostura del asistente flaqueó. Señora La, aseguro que aquí no hay discriminación. Dejaré que la grabación hable por sí sola, dijo la mujer. Levantó la tableta del regazo y tocó la pantalla una vez. La pantalla se iluminó con una grabación pausada. La imagen de Maya, siendo ignorada para el servicio de vino, con fecha y hora. La camarera dio un paso atrás, nerviosa. Voy a ver cómo está su comida, dijo rápidamente, y luego desapareció. En la cocina, el silencio que siguió fue más profundo que antes. No pesado, encargado. Maya giró la cabeza lentamente, encontrándose con la mirada de la mujer. No había sonrisa, ningún gesto grandilocuente, solo una solidaridad silenciosa, de esas que no necesitan palabras. Gracias, susurró Maya. La mujer asintió levemente y luego volvió a tomar su libro, como si nada extraordinario hubiera sucedido. Pero para Maya, todo había cambiado. No porque la injusticia hubiera cesado, sino porque, por una vez, alguien más la había nombrado. Se giró hacia la ventana. Su reflejo la miraba débilmente, con los ojos cansados y la mandíbula apretada. No se sentía triunfante, no se sentía segura, pero algo tácito se aflojó. En su pecho, en sus manos, aún firmes, tomaron el teléfono. Reabrió la nota que había empezado antes. Con dedos pausados, escribió una frase más. Nunca. Es solo un asiento. Luego presionó guardar en el cielo. Exterior era infinito, un azul suave que daba paso a vetas doradas y grises, a medida que el sol se inclinaba hacia el oeste. LAVN a 36.0 pies, pero la mente de Maya se elevaba aún más, hacia espacios a los que rara vez se permitía acceder, no solo como mujer, no solo como cirujana, sino como alguien con influencia. Pulsó el botón conectar en el portal de Wi-Fi de la aerolínea. Tardó más de lo habitual. La señal parpadeó 2 veces antes de estabilizarse. Un suave pitido confirmó la conexión. Desbloqueó su teléfono y abrió la carpeta de notas seguras donde había detallado cada momento. Desde el embarque en las 7:32, se solicitó ceder el asiento a un pasajero masculino blanco en las 7:38, pasajero sentado a mi lado sin consentimiento en las 7:49. El asistente de vuelo se salta el servicio de bebidas a las 8:13. Se entregó una comida incorrecta. Necesidad dietética ignorada a las 8:22. Se observa públicamente un incidente con tintes raciales. Testigos documentaron el incidente. Adjuntó fotos, la tarjeta de embarque, el número de asiento, la bandeja de comida intacta, la vista de la cabina. Con el hombre sonriente sentado a su lado, abrió su aplicación de mensajería encriptada y envió el paquete completo a su asesor legal, Jordan Lee. Con una sola línea, no se trata de comodidad, se trata de patrones. En cuestión de momentos, Jordan respondió, en entendido, empezando un registro, que la documentación siga fluyendo. Maya abrió entonces la aplicación de soporte ejecutivo de la aerolínea, un portal para miembros de nivel platino, acceso inmediato a la gerencia. Le prometían al inscribirse. Presentó la queja formal, seleccionó la categoría discriminación y adjuntó los mismos archivos. En un segundo después, llegó una respuesta: en gracias por sus comentarios. Valoramos a todos nuestros pasajeros. Su mensaje ha sido recibido y será revisado en un plazo de 5 a 7 días hábiles. Ella lo miró fijamente, impasible. A la mujer que estaba al otro lado del pasillo se inclinó nuevamente, con la voz lo suficientemente baja como para permanecer entre ellos. Sí, le interesa. Puedo escalar esto una vez que aterricemos. Trabajo en la oficina de equidad en el transporte. Maya la miró. No había actuación en el rostro de la mujer, solo determinación. Gracias, dijo Maya en voz baja. Eso significa mucho para mí. Ella dudó un momento más y luego volvió. A su teléfono había otra llamada que podía hacer, una que requería más que documentación, una que exigía serenidad. Abrió su lista de contactos y se desplazó hacia abajo hasta Dr. Nathaniel Ross, presidente de la Junta Médica de St. Elora, también miembro asesor de la Comisión de Ética de la Aviación. Presionó la UMAG por Wi-Fi. Sonó solo una vez,
Nathaniel habla, dijo la voz. Nítida Maya no se molestó en usar palabras amables. Su tono era tranquilo, casi clínico. Necesito registrar un incidente, dijo. Voy de Ginebra a Nueva York en clase ejecutiva. Asiento 3 a Jamé. Pidieron que me moviera para un pasajero blanco sin ninguna explicación. Me negué aún así. Lo colocaron a mi lado. Desde entonces, me han ignorado para atenderme. Un empleado de supervisión federal lo presenció y ha comenzado a registrarlo. He presentado quejas formales por vía legal y con la aerolínea, pero, basándome en patrones anteriores, no espero un resultado significativo. Hubo silencio por un momento, Maya, dijo Nathaniel por fin. ¿Estás bien? Estoy bien, respondió ella, pero esto no puede quedar en la oscuridad. ¿Qué aerolínea? Estrella Global. Conozco a algunos de los miembros de su junta directiva. Me pondré en contacto con ustedes de inmediato. Le envío el paquete de pruebas. Solo quería informarle directamente en otra pausa. Luego su tono cambió. Firme. Nos encargaremos de ello. Desde aquí terminó la llamada y dejó que su mano cayera lentamente sobre su regazo. No fue alivio lo que la invadió. Fue claridad. Maya siempre había creído en los sistemas, en las instituciones, en los procesos, pero también había vivido lo suficiente para saber que los sistemas ignoraban el silencio y se protegían mutuamente. Lo que le había sucedido no era nuevo, pero su voz, su rol, podía hacerlo nuevo para alguien más. Miró al hombre a su lado, que seguía navegando en su tableta, completamente ajeno a todo, o quizás indiferente. Ella miró más allá de él, hacia el asistente de vuelo, evitando ahora su fila por completo. Miró al otro lado del pasillo a la mujer de gris, quien sostuvo su mirada y asintió sutilmente en Maya. Finalmente, se volvió hacia la ventana y observó cómo las nubes se extendían como seda debajo de ellas. Ney, 36.000 pies de altura. Había enviado su mensaje, ni un grito, ni una súplica, solo un eco, expresado con claridad, documentado por completo y entregado a las personas que sabían exactamente qué hacer con él. Las ruedas impactaron contra la pista con un ruido sordo, y el avión se detuvo con un suave retumbar en la pista del aeropuerto JFK. Maya sintió que la tensión se le escapaba de los hombros, pero no de la columna. Sonó la señal del cinturón de seguridad. Los pasajeros se levantaron, se estiraron, charlaron y alcanzaron los compartimentos superiores, pero ella permaneció sentada, con el cinturón abrochado, como se le había indicado. Una azafata se acercó con una sonrisa frágil al Dr. Thompson. Le agradeceríamos que se quedara un momento. 2 de nuestros representantes en tierra lo acompañarán para una breve sesión informativa. Maya levantó una ceja. Un informe, sí, señora. Protocolo estándar en ciertas situaciones con pasajeros. Asintió una vez. Se desabrochó el cinturón lentamente y tomó su abrigo. Ya tenía el teléfono en la mano, con la cámara discretamente encendida. No para que se viralizara, sino como prueba. Mientras los demás pasajeros salían, ella permaneció de pie, tranquilamente. El hombre sonriente a su lado ya se había ido. Nadie lo había detenido. Nadie le había pedido al maleducado auxiliar que se quedara. Fue Maya quien fue escoltada afuera. 2 empleados de la aerolínea con blazers azul marino la flanqueaban como elegantes guardias. Ninguna disculpa, ninguna explicación. La condujeron a través de una puerta lateral en la pasarela y por un pasillo que evitaba las multitudes. En un espacio de conferencias estéril dentro de la terminal, paredes de cristal, plantas artificiales y una mesa brillante con botellas de agua perfectamente alineadas en el centro. 2 hombres esperaban, ambos con camisas planchadas y trajes a medida. Relaciones públicas. Por su aspecto, en Dr. Thompson, dijo el más alto, extendiendo la mano. Soy David Lance, enlace principal de experiencia del huésped. Él es Mark Chun, jefe de gestión de crisis. Solo queríamos conversar brevemente sobre su experiencia de vuelo de hoy. Maya no le estrechó la mano. Dejó su abrigo sobre el respaldo de una silla y permaneció de pie. Rápido es bueno, dijo. Tengo una graduación a la que asistir. La sonrisa de David se desvaneció y luego regresó. Lamentamos mucho cualquier inconveniente que haya podido experimentar. Queremos asegurarle que Global Star Airlines se compromete a brindar un servicio inclusivo y respetuoso a todos los pasajeros. Si hubo algún malentendido, no hubo malentendidos,
interrumpió Maya con voz serena. Hubo discriminación y negligencia, y un patrón de comportamiento alarmante que refleja lo que he visto en otras instituciones bajo revisión. Mark, el más bajo, dio un paso al frente. Revisamos las notas del incidente presentadas por la tripulación. Rescue, hubo una confusión de asientos y un retraso en el servicio. Lo lamentamos, sinceramente. Amaya se sentó lentamente, abrió su computadora portátil y giró la pantalla hacia ellos. Lo que están viendo, dijo, es una hoja de cálculo que registra 5 años de quejas sobre la experiencia de los huéspedes presentadas al nivel ejecutivo de su aerolínea. Estos datos son públicos. Lo que no es público es el análisis. He realizado métricas cruzadas sobre las variables ANRASA, clase de asiento, género y frecuencia de reubicación forzosa. David, saying, el color desapareció ligeramente de su rostro. Ya lo he hecho antes, en hospitales, en universidades privadas, en juntas de seguros. Formo parte de 3 comités de reforma institucional. Lo que veo en sus cifras no es ruido, es diseño. Presionó la barra espaciadora. Apareció un gráfico en puntos agrupados en rojo y amarillo, formando grupos innegables en las clases de asientos más caras. David miró a Mark. No sabíamos que tenías affiliate. Maya los miró con un tono frío y clínico. Soy miembro de la junta directiva de Elora Medical. He testificado ante la Comisión Estatal de Ética y la mujer sentada frente a mí en ese avión, que presenció cada minuto de esto, trabaja en la Supervisión Federal del Transporte. Mark Say, ¿puedo preguntarle su nombre? No, dijo Maya, pero te sugiero que te prepares para encontrarlo en la denuncia que presentará por su propia cuenta. Se hizo una pausa. David se irguió. Dean Thompson, estaremos encantados de presentarle una disculpa formal y ofrecerle un reembolso completo. También podemos incluir un cupón para un acompañante para futuros viajes. No estoy aquí por vales, dijo con serenidad. Estoy aquí para informarle que sus patrones están documentados. Sus respuestas son inadecuadas. Elsa, en el que ha confiado, está llegando a su fin. Cerró la computadora portátil y la guardó nuevamente en su bolso. He visto estas estructuras antes. Políticas que parecen neutrales hasta que se ve a quién impactan, a quienes salvan y a quienes eliminan. Los 2 hombres no dijeron nada. Sus máscaras corporativas se habían desprendido, no del todo, pero lo suficiente como para que la incomodidad se apoderara de ellos. Amaya se puso de pie. Noel es el Avaz, no armé un escándalo, pero le pediste a la persona equivocada que se moviera, y subestimaste a quien te estaba mirando. Ella se giró para irse, deteniéndose justo delante de la puerta. Espere una carta mañana. Luego salió, con los tacones resonando fuertemente contra el piso de baldosas, postura erguida y pasos firmes. Cuando ella desapareció entre la multitud de la terminal, ninguno de los hombres se movió durante varios segundos dentro de esa elegante sala corporativa, detrás de las paredes de cristal, al lado del agua embotellada intacta. Se había corrido una cortina y lo que reveló no podía pasar desapercibido. El apartamento estaba en silencio esa noche, iluminado solo por la tenue luz de la lámpara de pie en la esquina. Maya estaba sentada en el sofá con el programa de graduación de su hijo en el regazo, con los dedos apoyados ligeramente en el escudo de la escuela grabado. En la habitación contigua se oían risas. Tenuemente había llegado la familia, primos, hermanos y amigos, todos celebrando el hito de Molik. Pero Maya permaneció donde estaba, teléfono en mano, releyendo sus palabras una última vez. No lo reescribió. No lo había hecho desde el primer borrador. No era emotivo, no era vengativo, era preciso. Ella respiró hondo y luego pulsó publicar. La actualización apareció instantáneamente en su feed de LinkedIn, justo debajo de su photo de perfil, donde su título decía Draw Maya Thompson, jefa de cirugía cardiotorácica Elora Medical, miembro de la junta directiva del Consejo de Ética Institucional. El post comenzaba simplemente: la semana pasada abordé el vuelo GS-14-1 de Ginebra a Nueva York. Viajaba en clase ejecutiva, con el billete pagado, con la intención de llegar justo a tiempo para la graduación de bachillerato de mi único hijo.
Debajo de la introducción, había una línea de tiempo cronológica, viñetas a marcas de tiempo, fotos en su tarjeta de embarque, la bebida que ignoró, la imagen borrosa del hombre que le quitó el asiento, la respuesta del público en la aplicación de la aerolínea. Luego, su comentario en breve, analítico y demoledor. Este no es un inconveniente. Este refleja una cultura sistémica donde ciertos cuerpos se consideran negociables, donde los protocolos cambian según el tono de piel, y donde el silencio es la herramienta predilecta para evadir la rendición de cuentas, y dedicado mi carrera a analizar estos patrones en la atención médica. Los reconozco cuando vuelo sin etiquetas, sin exigencias, solo hechos, claridad y credenciales. Luego apagó su teléfono y fue a abrazar a su hijo por la mañana. La tormenta había comenzado, su teléfono vibraba sin parar. Le llegaban notificaciones de LinkedIn, Twitter e incluso de su Facebook, que llevaba mucho tiempo sin publicar. Su publicación había sido vista más de 800.0 veces. Al mediodía, había superado los 2 millones en los abogados de derechos civiles. Lo volvieron a publicar, calificándolo de un caso clásico de sesgo sistémico. A los médicos y ejecutivos. Médicos elogiaron su compostura y profesionalismo. Los influencers lo compartieron, especialmente los profesionales negros que habían sufrido versiones más silenciosas del mismo insulto. Y luego vinieron los hashtags. Vuela limpio. Maya merecía mejor. En no solo unas 100 capturas de pantalla de su cronología, circularon junto con los titulares. Médico obligado a ceder su asiento. La aerolínea lo atribuye a una confusión cirujano. Denuncia discriminación en aerolíneas con recibos. Cuando el silencio es poder, en la publicación viral de la doctora Maya Thompson, sacude la industria. Medios de comunicación comenzaron a comunicarse en CNN, NPR, The Root, Vox. En los programas de entrevistas nocturnos, mencionaron su nombre. Un tuit viral decía, ni siquiera alzó la voz. Esa es la parte para la que no estaban preparados. Y aún así, Maya no dijo nada más. Ella rechazó entrevistas. Ella no retuiteó los elogios. Ella no respondió a las llamadas de los medios. Su puesto permaneció intacto, y su silencio fue más imponente que cualquier respuesta. Mientras tanto, Global Star Airlines se puso en marcha. Un comunicado de prensa cuidadosamente elaborado se publicó a las 15:24 en Global Star. Airlines lamenta profundamente cualquier experiencia de pasajero que no refleje nuestros valores fundamentales de inclusión y respeto. Estamos investigando activamente el incidente y reafirmamos nuestro compromiso con un servicio equitativo para todos. En la declaración usó todas las palabras de moda sin mencionar jamás a Maya por su nombre. Se volvió tendencia por las razones equivocadas. Una respuesta acumuló 100.000 me gusta. Esto parece un comunicado de prensa escrito por una IE. En una sala de pánico internamente, se desató el caos. Empezaron a filtrarse capturas de pantalla del personal de Global Star, mensajes de Slack, memorandos apresurados, temas de conversación internos de relaciones públicas. Alguien filtró un correo electrónico del vicepresidente de Estrategia de Riesgos, instando a los jefes de departamento a contener las posibles consecuencias. Pero la narrativa ya estaba fuera de sus manos. En la verdad de Maya se había difundido demasiado, se había compartido demasiado, y se había documentado con demasiada minuciosidad como para ocultarla. No fue un momento de moda, fue un espejo que se puso frente a una industria, y miles de personas se vieron reflejadas en él. Esa noche, Maya revisó una vez más sus notificaciones, antes de dejar su teléfono nuevamente. Ella no sonrió. Ella no se regodeó. Ella simplemente cerró los ojos, dejando que el silencio se prolongara. Ella había hablado una vez. El mundo había escuchado. El primer correo electrónico llegó discretamente, oculto entre confirmaciones de citas y alertas de revistas académicas. Estaba cifrado, firmado únicamente con las iniciales que Maya reconocía de su época en la junta de enlace de la Comisión de Ética de la Aviación. Dr. Thompson. Extraoficialmente se ha abierto una investigación. No está solo. Lemon, informado, lo leyó 2 veces y luego lo archivó. No porque no importara, sino porque ya sabía lo que significaba. 2 días después, llegó otro mensaje. Esta vez, de un analista federal. Adjunto, había un resumen confidencial.
a nombres omitidos, números de vuelo y categorías de quejas a 8 incidentes diferentes en los últimos 15 meses en misma aerolínea, misma clase de cabina, el mismo asistente de vuelo principal en cada uno de ellos. Se le pidió a un pasajero negro o moreno que se moviera, a menudo bajo justificaciones vagas como estatus preferencial o error de la tripulación. La mayoría obedeció, algunos presentaron quejas. Ninguna se había viralizado. Hasta ahora, a un ex empleado de Globalstar, identificado únicamente como Personnel 1427, se presentó a través de un portal protegido para denunciantes. Su declaración fue demoledora. Nos pedían con frecuencia que acomodáramos las desviaciones VIP cuando surgían conflictos de asientos, sobre todo si eso implicaba desplazar a un pasajero de color. No estaba escrito en ningún sitio, pero se entendía. Palabras clave, sutiles. Sabíamos quién importaba. Las manos de Maya se curvaron ligeramente mientras leía. No se trataba de su puesto. Nunca lo había sido. Se trataba de un diseño silencioso. En el Departamento de Transporte emitió una discreta notificación de investigación. Luego llegaron las citaciones, una a la aerolínea y otra a la agencia de programación externa. El personal regulador revisó minuciosamente las asignaciones de la tripulación, los registros de asientos de los pasajeros y los correos electrónicos internos. Los hallazgos, aunque todavía no son públicos, llegaron a Maya a través de canales informales. Los leyó en su computadora portátil, sentada en la misma silla donde había escrito su publicación original en LinkedIn. Los datos fueron peores de lo esperado en 19 casos verificados de correcciones de asientos que favorecieron a los pasajeros blancos sobre los viajeros negros o latinos. En primera clase y clase ejecutiva, han 5 quejas internas presentadas por miembros de la tripulación, desestimadas discretamente en 2 acuerdos de transacción con cláusulas de confidencialidad. Un memorando interno del vicepresidente de experiencia del huésped, sugiriendo que para evitar conflictos era necesario flexibilidad en los cambios de asientos de bajo riesgo. Ya lo he hecho antes. En hospitales, en universidades privadas, en juntas de seguros. Formo parte de 3 comités de reforma institucional. Lo que veo en sus cifras no es ruido, es diseño. Presionó la barra espaciadora. Apareció un gráfico en puntos agrupados en rojo y amarillo, formando grupos innegables en las clases de asientos más caras. David miró a Mark. No sabíamos que tenías a Felipe. Maya los miró con un tono frío y clínico. Soy miembro de la junta directiva desde el hora médico. He testificado ante la Comisión Estatal de Ética y la mujer sentada frente a mí en ese avión, que presenció cada minuto de esto, trabaja en la Supervisión Federal del Transporte. Mark se aclaró la garganta. ¿Puedo preguntarle su nombre? No, tía Maya, pero te sugiero que te prepares para encontrarlo en la denuncia que presentará por su propia cuenta. Se hizo una pausa. David se irguió. Darren Thompson, estaremos encantados de presentarle una disculpa formal y ofrecerle un reembolso. También podemos incluir un cupón para un acompañante para futuros viajes. No estoy aquí por vales, dijo con serenidad. Estoy aquí para informarle que sus patrones están documentados. Sus respuestas son inadecuadas. El silencio en el que ha confiado está llegando a su fin. Cerró la computadora portátil y la guardó nuevamente en su bolso. He visto estas estructuras antes. Políticas que parecen neutrales hasta que se ve a quién impactan, a quienes salvan y a quienes eliminan. Los 2 hombres no dijeron nada. Sus máscaras corporativas se habían desprendido, no del todo, pero lo suficiente como para que la incomodidad se apoderara de ellos. Maya se puso de pie. No LS Lavaz. No armé un escándalo, pero le pediste a la persona equivocada que se moviera, y subestimaste a quien te estaba mirando. Ella se giró para irse, deteniéndose justo delante de la puerta. Espere una carta mañana. Luego salió, con los tacones resonando fuertemente contra el piso de baldosa, postura erguida y pasos firmes. Cuando ella desapareció entre la multitud de la terminal, ninguno de los hombres se movió durante varios segundos. Dentro de esa elegante sala corporativa, detrás de las paredes de cristal, al lado del agua embotellada intacta, se había corrido una cortina, y lo que reveló no podía pasar desapercibido. El apartamento
estaba en silencio. Esa noche, iluminado solo por la tenue luz de la lámpara de pie en la esquina, Maya estaba sentada en el sofá con el programa de graduación de su hijo en el regazo, con los dedos apoyados ligeramente en el escudo de la escuela grabado. En la habitación contigua se oían risas. Tenuemente había llegado la familia, primos, hermanos y amigos, todos celebrando el hito de Molik. Pero Maya permaneció donde estaba, teléfono en mano, releyendo sus palabras una última vez. No lo reescribió, no lo había hecho desde el primer borrador. No era emotivo, no era vengativo, era preciso en ella. Respiró hondo y luego pulsó publicar la actualización. Apareció instantáneamente en su feed de LinkedIn, justo debajo de su photo de perfil, donde su título decía Dra Maya Thompson, jefa de cirugía cardiotorácica y Laura Medical, miembro de la Junta Directiva del Consejo de Ética Institucional. El post comenzaba simplemente: la semana pasada abordé el vuelo GS-14-1 de Ginebra a Nueva York. Viajaba en clase ejecutiva, con el billete pagado, con la intención de llegar justo a tiempo para la graduación de bachillerato de mi único hijo. Debajo de la introducción había una línea de tiempo cronológica, viñetas, marcas de tiempo, fotos en su tarjeta de embarque, la bebida que ignoró, la imagen borrosa del hombre que le quitó el asiento, la respuesta del público en la aplicación de la aerolínea. Luego, su comentario en breve, analítico y demoledor: este no es un inconveniente. Esto refleja una cultura sistémica, donde ciertos cuerpos se consideran negociables, donde los protocolos cambian según el tono de piel, y donde el silencio es la herramienta predilecta para evadir la rendición de cuentas. Y dedicado mi carrera a analizar estos patrones en la atención médica. Los reconozco cuando vuelan 10 etiquetas, sin exigencias, solo hechos, claridad y credenciales. Luego apagó su teléfono y fue a abrazar a su hijo por la mañana. La tormenta había comenzado. Su teléfono vibraba sin parar. Le llegaban notificaciones de LinkedIn, Twitter e incluso de su Facebook, que llevaba mucho tiempo sin publicar. Su publicación había sido vista más de 800.0 veces. Al mediodía, había superado los 2 millones. Los abogados de derechos civiles lo volvieron a publicar, calificándolo de un caso clásico de sesgo sistémico en los médicos y ejecutivos. Médicos elogiaron su compostura y profesionalismo. Los influencers lo compartieron, especialmente los profesionales negros que habían sufrido versiones más silenciosas del mismo insulto. Y luego vinieron los hashtags: vuela limpio, Maya merecía mejor. No solo unas 100 capturas de pantalla de su cronología circularon junto con los titulares. Médico obligado a ceder su asiento. La aerolínea lo atribuye a una confusión. Cirujano denuncia discriminación en aerolíneas con recibos. Cuando el silencio es poder. En la publicación viral de la doctora Maya Thompson, sacude la industria. Medios de comunicación comenzaron a comunicarse en CNN, NPR, The Root, Vox. En los programas de entrevistas nocturnos mencionaron su nombre. En un tuit viral decían: ni siquiera alzó la voz. Esa era la parte para la que no estaban preparados. Y aún así, Maya no dijo nada más. Ella rechazó entrevistas. Ella no retuiteó los elogios. Ella no respondió a las llamadas de los medios. En su puesto permaneció intacto, y su silencio fue más imponente que cualquier respuesta. Mientras tanto, Globostar Airlines se puso en marcha. Un comunicado de prensa cuidadosamente elaborado se publicó a las 15:24. Globostar Airlines lamenta profundamente cualquier experiencia de pasajero que no refleje nuestros valores fundamentales de inclusión y respeto. Estamos investigando activamente el incidente y reafirmamos nuestro compromiso con un servicio equitativo para todos. A la declaración usó todas las palabras de moda, sin mencionar jamás a Maya por su nombre. Se volvió tendencia por las razones equivocadas. Una respuesta acumuló 100.000 me gusta. Esto parece un comunicado de prensa escrito por una IE en una sala de pánico. Internamente se desató el caos. Empezaron a filtrarse capturas de pantalla del personal de Globostar, mensajes de Slack, memorandos apresurados, temas de conversación internos de relaciones públicas. Alguien filtró un correo electrónico del vicepresidente de Estrategia de Riesgos, instando a los jefes de departamento a contener las posibles consecuencias
pero la narrativa ya estaba fuera de sus manos. En la verdad de Maya se había difundido demasiado, se había compartido demasiado y se había documentado con demasiada minuciosidad como para ocultarla. No fue un momento de moda, fue un espejo que se puso frente a una industria y miles de personas se vieron reflejadas en él en esa noche. Maya revisó una vez más sus notificaciones antes de dejar su teléfono nuevamente. Ella no sonrió. Ella no se regodeó. Ella simplemente cerró los ojos, dejando que el silencio se prolongara. Ella había hablado una vez. El mundo había escuchado en él. Primer correo electrónico. Llegó discretamente, oculto entre confirmaciones de citas y alertas de revistas académicas. Estaba cifrado, firmado únicamente con las iniciales que Maya reconocía de su época. En la junta de enlace de la Comisión de Ética de la Aviación, and Dr. Thompson, extra fisherman, se ha abierto una investigación y no está solo. Lemon, informado, lo leyó 2 veces y luego lo archivó, no porque no importara, sino porque ya sabía lo que significaban. 2 días después, llegó otro mensaje. Esta vez, de un analista federal. Adjunto había un resumen confidencial, nombres omitidos, números de vuelo y categorías de quejas. Han 8 incidentes diferentes en los últimos 15 meses en misma aerolínea, misma clase de cabina, el mismo asistente de vuelo principal en cada uno de ellos. Se le pidió a un pasajero negro o moreno que se moviera, a menudo bajo justificaciones vagas como estatus preferencial o error de la tripulación. La mayoría obedeció. Algunos presentaron quejas. Ninguna se había viralizado. Hasta ahora, un ex empleado de Globalstar, identificado únicamente como Personnel 1427, se presentó a través de un portal protegido para denunciantes. Su declaración fue demoledora. Nos pedían con frecuencia que acomodáramos las desviaciones VIP cuando surgían conflictos de asientos, sobre todo si eso implicaba desplazar a un pasajero de color. No estaba escrito en ningún sitio, pero se entendía. Palabras clave sutiles. Sabíamos quién importaba en las manos de Maya. Se curvaron ligeramente mientras leía. No se trataba de su puesto. Nunca lo había sido. ANSE trataba de un diseño silencioso en él. Departamento de Transporte emitió una discreta notificación de investigación. Luego llegaron las citaciones, una a la aerolínea y otra a la agencia de programación externa. El personal regulador revisó minuciosamente las asignaciones de la tripulación, los registros de asientos de los pasajeros y los correos electrónicos internos de los hallazgos. Aunque todavía no son públicos, llegaron a Maya a través de canales informales. Los leyó en su computadora portátil, sentada en la misma silla donde había escrito su publicación original en LinkedIn. Los datos fueron peores de lo esperado en 19 casos verificados de correcciones de asientos que favorecieron a los pasajeros blancos sobre los viajeros negros o latinos en primera clase y clase ejecutiva. En 5 quejas internas presentadas por miembros de la tripulación, desestimadas discretamente en 2 acuerdos de transacción con cláusulas de confidencialidad. Un memorando interno del vicepresidente de experiencia del huésped, sugiriendo que para evitar conflictos era necesario flexibilidad en los cambios de asientos de bajo riesgo a riesgo bajo. Es decir, es improbable que se intensifique. Es decir, pasajeros que creían que no se defenderían, no habían contado con Maya. Poco después, su bandeja de entrada se llenó nuevamente, esta vez con solicitudes formales en uno del Departamento de Transport, invitándola a proporcionar una declaración escrita en uno de un comité de supervisión del Congreso, solicitando testimonio en una audiencia pública, y uno de un reportero, con una sola línea: estás en el centro de un debate nacional. Habla. Maya rechazó los 3. Envió una única respuesta al Departamento de Transporte: deja que tus registros hablen por sí solos. Los investigadores respetaron su decisión. Ya tenían suficiente. Aún así, los medios de comunicación tomaron nota. ¿Por qué no testifica la doctora Thompson?, preguntaban los titulares. ¿Se estaba escondiendo? ¿Se estaba protegiendo? ¿Tomando una decisión estratégica? Pero aquellos que la siguieron de cerca, aquellos que conocían el trabajo de Maya, su historia, su postura en habitaciones construidas para excluirla, entendieron: no necesitaba el podio. Su silencio no era una retirada, era una intención. Centrarse en sí misma sería reducir el problema
a la indignación de una mujer. Se negó a convertir la injusticia en algo personal cuando el sistema en sí era impersonal y generalizado. En esa moderación la transformó en donde otras historias podrían haber ardido rápidamente y fracasado. La de Maya se convirtió en algo más estable, más trascendental, ni una llamarada en la noche, un fuego de señal que se negó a apagarse a sus colegas médicos. Comenzaron a mencionar su caso en capacitaciones institucionales sobre sesgo. Grupos de derechos civiles prepararon informes oficiales, citando su publicación. Organizaciones de defensa de la aviación añadieron su documentación a sus archivos de prueba. Su nombre ahora era sinónimo de la víctima, no de la catalizadora. Semanas después, dentro de la sala de audiencia, el ambiente estaba cargado de formalidad, trajes, micrófonos, declaraciones preparadas. El equipo legal de la aerolínea parecía visiblemente tenso. Cuando se mencionó el nombre de Maya durante el interrogatorio, un murmullo recorrió al público. ¿Por qué no está ella aquí? El investigador principal respondió claramente, porque no lo necesitaba. Los datos son suficientes. La historia se cuenta sola. Wayas y Lohaizo, cada plano de asientos, cada bitácora de la tripulación, cada mensaje interno que intentaron borrar, todo habló más fuerte que cualquier testimonio jamás podría hacerlo. A la noticia estalló una tranquila mañana de jueves, no con una explosión sino con una gran repercusión. El New York Times lo publicó primero en Global Star, despide a tripulación involucrada en presunto incidente de discriminación en cuestión de horas. CNN, BBC y Reuters publicaron sus propias versiones, cada una basándose en la anterior. Los detalles eran inequívocos. Toda la tripulación del vuelo JIS 141H había sido liberada, no suspendida, no reasignada, despedida. El comunicado adjunto de Global Star Airlines fue más largo que cualquier otro que habían emitido en el último mes, tras la finalización de una investigación interna. Global Star Airlines ha tomado medidas decisivas en relación con el incidente a bordo del vuelo GS141. Además de los cambios de personal, hemos puesto a varios gerentes de la división de servicios de fidelización y asientos premium en licencia administrativa, a la espera de una revisión posterior. Esto marca el inicio de nuestro renovado compromiso con la rendición de cuentas y la equidad. Al mediodía, llegó otro anuncio. Este apareció en la página de inicio de su sitio web. Presentamos la iniciativa global de equidad para los pasajeros. La iniciativa prometía supervisión independiente. Se revisó la capacitación antisesgo en todos los equipos de atención al cliente. Se creó un canal de retroalimentación abierto para viajeros frecuentes. Se publicaron informes trimestrales sobre quejas relacionadas con la discriminación por primera vez. Su respuesta no fue solo defensiva, fue estructural y no eran solo noticias. Fue una reforma en los periodistas. Comenzaron a trazar líneas divisorias entre las reformas y la publicación original de Maya, la cronología, la precisión, la innegable serenidad. Los presentadores de noticias volvieron a mencionar su nombre, no como una víctima, sino como el silencioso punto de apoyo, alrededor del cual se había movido una industria. Esa tarde, Maya recibió una carta por mensajería en el sobre, era color crema, con el sello de la empresa grabado en plata. Lo abrió lentamente, casi esperando otra distracción corporativa, pero no fue así. Fue escrito a mano Ishimadu Dr. Thompson. He seguido los acontecimientos de las últimas semanas con pesar y reflexión. Si bien no podemos cambiar lo sucedido, si estamos cambiando lo que sucederá. Te invito a ser miembro fundador de nuestra recién formada Junta de Equidad de Pasajeros. Creemos que tu experiencia y perspectiva pueden guiarnos hacia la cultura que deseamos construir. Con respecto, Charles Denton, director ejecutivo de Global Star Airlines Maya, la leyó 2 veces. Luego, la colocó boca abajo sobre su escritorio. No hubo ira en su decisión. No hubo presunción, solo claridad. Ella redactó su respuesta en menos de 10 minutos. Senator Denton, agradezco su compromiso y su disposición a reconocer los problemas institucionales más profundos que están en juego. Sin embargo, declino la invitación. Mi trabajo se centra en la reforma estructural, no en la complacencia corporativa.
En cambio, les recomiendo que se pongan en contacto con Justice Miller, una organización sin fines de lucro especializada en auditorías de equidad racial para grandes organizaciones de servicios. Su trabajo es riguroso, sostenible y libre de ciclos de relaciones públicas. Ya les presente mejor, doctora Maya Thompson. Ella presionó enviar y no miró atrás. En los días siguientes, los titulares fueron cambiando constantemente: reorganizaciones ejecutivas, fluctuaciones en las acciones de aerolíneas, artículos de opinión sobre la parcialidad en los puestos de élite, pero un mensaje lo superó a todos. No era un artículo de opinión, fue un tuit, corto y sencillo, del relato verificado de Ángela Moreno, la funcionaria de supervisión federal, fuera de servicio, que se había sentado frente a Maya en ese vuelo una llamada después. Y todos se habían ido en 3 horas. 2 millones de visitas han republicado por senadores, activistas e incluso un expresidente. La línea se atascó porque en realidad no se trató de una sola llamada, se trataba de lo que representaba esa llamada en credibilidad, compostura y consecuencia, expresadas sin espectáculo. Un profesor de Derecho de Harvard lo retuiteó y agregó: así es como se ve la rendición de cuentas, cuando se hace con precisión, no con volumen. Un conocido abogado de derechos civiles, agregó Ladra Thompson, no quemó el sistema, lo superó y se lo hizo ver durante todo el proceso. Maya permaneció en silencio, no pasiva, no desconectada, simplemente silenciosa en su nombre. Ahora tenía peso no porque exigiera justicia, sino porque la demostraba. Cuando una presentadora de CNN cerró su segmento con: a veces, la voz más poderosa es la que no grita, Maya ya estaba de regreso en su consultorio del hospital, revisando los casos de trasplantes de la semana. El mundo había cambiado, en ella no lo había hecho. El sol se filtraba por los altos ventanales del auditorio, proyectando suaves líneas sobre las filas de padres orgullosos y hermanos menores inquietos. Un suave murmullo llenaba el espacio, el crujido de los programas, el movimiento de los zapatos, el tenue zumbido de un cuarteto de cuerda. Afinando sus últimas notas, Maya se sentó tranquilamente en la fila del medio, con las manos cuidadosamente entrelazadas sobre el regazo, su postura perfecta como siempre. Su vestido negro era sencillo pero elegante, con el cabello recogido como siempre lo llevaba en días de ceremonia y de importancia. A su alrededor, sus familiares sonreían radiantes, susurrando felicitaciones de última hora y tomando fotos. Pero Maya permaneció inmóvil. Sus ojos estaban fijos en el escenario, pero su mente se distrajo por un momento. No fue el ruido de los aplausos ni el de los zapatos de los estudiantes, que caminaban por el pasillo, pero a la atención contenida. Daisy, el pasillo estrecho y estéril, la sonrisa que no llegó a los ojos del auxiliar. El momento en que su identidad se redujo a una incomodidad. Ya no sentía ira, ni siquiera amargura, solo claridad. Lo que había sucedido en el asiento 3 no era cuestión de comodidad, ni de conveniencia, ni de estatus de fidelidad. Se trataba de algo mucho más permanente en dignidad, el reconocimiento de que el valor de una persona no se reduce para adaptarse a la incomodidad de otra persona. Parpadeó una vez, regresando suavemente al presente. Al comenzar la ceremonia, el decano dio la bienvenida a la audiencia, mencionando logros, honores y colocaciones universitarias. Entonces llegó el momento: mejor alumno de la clase de 2025, a Malik Thompson. Los aplausos atronaron la sala cuando Malik subió al podio, con su toga y birrete azul marino, con la borla balanceándose ligeramente sobre su ceja izquierda. Carraspeó, ajustó el micrófono e hizo una pausa. El público guardó silencio. Cuando tenía 10 años, empezó, le pregunté a mi mamá qué la hacía valiente. Me dijo que no era que no tuviera miedo, era que sabía quién era. Incluso cuando otros intentaban fingir que no lo sabían. Las palabras tomaron a Maya por sorpresa. Se le cortó la respiración. Malik continuó con voz firme: en este año aprendí lo poderoso que es simplemente ser visto. Que lo vean de verdad, no por la etiqueta de tu ropa, ni por tu apellido, ni por tu promedio, sino por tu verdad. A veces, el mundo finge no verte. Finge que no te has ganado tu lugar, pero no nos encogemos para encajar en su visión. Chrissy, di tus modos más aplausos. Es decir, es improbable que se intensifique. Es decir, pasajeros que creían
que no se defenderían. No habían contado con Maya. Poco después, su bandeja de entrada se llenó nuevamente, esta vez con solicitudes formales a uno del Departamento de Transporte, invitándola a proporcionar una declaración escrita a uno de un comité de supervisión del Congreso, solicitando testimonio en una audiencia pública y uno de un reportero con una sola línea. Estás en el centro de un debate nacional. ¿Hablarás? Maya rechazó los tres. Envió una única respuesta al Departamento de Transporte. Deja que tus registros hablen por sí solos. A los investigadores respetaron su decisión. Ya tenían suficiente. Aún así, los medios de comunicación tomaron nota. ¿Por qué no testifica la doctora Thompson?, preguntaban los titulares. ¿Se estaba escondiendo? ¿Se estaba protegiendo? ¿Tomando una decisión estratégica? Pero aquellos que la siguieron de cerca, aquellos que conocían el trabajo de Maya, su historia, su postura en habitaciones construidas para excluirla, entendieron que no necesitaba el podio. Su silencio no era una retirada, era una intención. Al centrarse en sí misma sería reducir el problema a la indignación de una mujer. Se negó a convertir la injusticia en algo personal cuando el sistema en sí era impersonal y generalizado. En esa moderación la transformó en donde otras historias podrían haber ardido rápidamente y fracasado. La de Maya se convirtió en algo más estable, más trascendental. Ni una llamarada en la noche, un fuego de señal que se negó a apagarse. En sus colegas médicos comenzaron a mencionar su caso en capacitaciones institucionales sobre sesgo. Grupos de derechos civiles prepararon informes oficiales, citando su publicación. Organizaciones de defensa de la aviación añadieron su documentación a sus archivos de pruebas. Su nombre ahora era sinónimo de la víctima, no de la catalizadora. Semanas después, dentro de la sala de audiencias, el ambiente estaba cargado de formalidad. Antraches, micrófonos, declaraciones preparadas. El equipo legal de la aerolínea parecía visiblemente tenso. Cuando se mencionó el nombre de Maya durante el interrogatorio, un murmullo recorrió al público. ¿Por qué no está ella aquí? El investigador principal respondió claramente: porque no lo necesitaba. Los datos son suficientes. La historia se cuenta sola. Y lo hizo. Cada plano de asientos, cada bitácora de la tripulación, cada mensaje interno que intentaron borrar. En todo, habló más fuerte que cualquier testimonio jamás podría hacerlo. A la noticia estalló una tranquila mañana de jueves, no con una explosión, sino con una gran repercusión. El New York Times lo publicó primero en Global Star. Despide a tripulación involucrada en presunto incidente de discriminación. En cuestión de horas, CNN, BBC y Reuters publicaron sus propias versiones, cada una basándose en la anterior. Los detalles eran inequívocos. En toda la tripulación del vuelo GIS 141H había sido liberada, no suspendida, no reasignada ni despedida. El comunicado adjunto de Global Star Airlines fue más largo que cualquier otro que habían emitido en el último mes, tras la finalización de una investigación interna. Global Star Airlines ha tomado medidas decisivas en relación con el incidente a bordo del vuelo GS141. Además de los cambios de personal, hemos puesto a varios gerentes de la división de servicios de fidelización y asientos premium en licencia administrativa, a la espera de una revisión posterior. Esto marca el inicio de nuestro renovado compromiso con la rendición de cuentas y la equidad. Al mediodía, llegó otro anuncio. Este apareció en la página de inicio de su sitio web. Presentamos la Iniciativa Global de Equidad para los Pasajeros AN. La iniciativa prometía supervisión independiente. Se revisó la capacitación antisesgo en todos los equipos de atención al cliente. Se creó un canal de retroalimentación abierto para viajeros frecuentes. Se publicaron informes trimestrales sobre quejas relacionadas con la discriminación por primera vez. Su respuesta no fue solo defensiva, fue estructural y no eran solo noticias. Fue una reforma. Los periodistas comenzaron a trazar líneas divisorias entre las reformas y la publicación original de Maya en la cronología, la precisión, la innegable serenidad. Los presentadores de noticias volvieron a mencionar su nombre, no como una víctima, sino como el silencioso punto de apoyo alrededor del cual se había movido una industria en esa tarde. Maya recibió una carta por mensajería en él, sobre era color crema,
con el sello de la empresa grabado en plata. Lo abrió lentamente, casi esperando otra distracción corporativa, pero no fue así. Fue escrito a mano, Ishimadu, Dr. Thompson. He seguido los acontecimientos de las últimas semanas con pesar y reflexión. Si bien no podemos cambiar lo sucedido, si estamos cambiando lo que sucederá. Te invito a ser miembro fundador de nuestra recién formada Junta de Equidad de Pasajeros. Creemos que tu experiencia y perspectiva pueden guiarnos hacia la cultura que deseamos construir. Con respecto, Charles Denton, director ejecutivo de Global Star Airlines, Maya la leyó 2 veces. Luego la colocó boca abajo sobre su escritorio. No hubo ira en su decisión. No hubo presunción, solo claridad. Ella redactó su respuesta en menos de 10 minutos. Señor Denton, agradezco su compromiso y su disposición a reconocer los problemas institucionales más profundos que están en juego. Sin embargo, declino la invitación. Mi trabajo se centra en la reforma estructural, no en la complacencia corporativa. En cambio, les recomiendo que se pongan en contacto con Justice Miles, una organización sin fines de lucro especializada en auditorías de equidad racial para grandes organizaciones de servicios. Su trabajo es riguroso, sostenible y libre de ciclos de relaciones públicas. Ya, less present y mejor, doctora Maya Thompson. Ella presionó enviar y no miró atrás. En los días siguientes, los titulares fueron cambiando constantemente. Reorganizaciones ejecutivas, fluctuaciones en las acciones de aerolíneas, artículos de opinión sobre la parcialidad en los puestos de élite, pero un mensaje lo superó a todos. No era un artículo. No era un artículo de opinión, fue un tuit corto, sencillo, del relato verificado de Ángela Moreno, la funcionaria de supervisión federal fuera de servicio, que se había sentado frente a Maya en ese vuelo. Una llamada después, y todos se habían ido, en 3 horas. 2 millones de visitas fue republicado por senadores, activistas, incluso un expresidente. La línea se atascó, porque en realidad no se trató de una sola llamada. Se trataba de lo que representaba esa llamada, credibilidad, compostura y consecuencias, expresada sin espectáculo. Un profesor de Derecho de Harvard lo retuiteó y agregó: así es como se ve la rendición de cuentas, cuando se hace con precisión, no con volumen. Un conocido abogado de derechos civiles, agregó Ladra Thompson, no quemó el sistema, lo superó y se lo hizo ver durante todo el proceso. Maya permaneció en silencio, no pasiva, no desconectada, simplemente silenciosa. En su nombre ahora tenía peso, no porque exigiera justicia, sino porque la demostraba. Cuando una presentadora del CNN cerró su segmento con: a veces, la voz más poderosa es la que no grita, Maya ya estaba de regreso en su consultorio del hospital, revisando los casos de trasplantes de la semana. En el mundo había cambiado, en ella no lo había hecho. En el sol se filtraba por los altos ventanales del auditorio, proyectando suaves líneas sobre las filas de padres orgullosos y hermanos menores inquietos. Un suave murmullo llenaba el espacio, el crujido de los programas, el movimiento de los zapatos, el tenue zumbido de un cuarteto de cuerda, afinando sus últimas notas. Maya se sentó tranquilamente en la fila del medio, con las manos cuidadosamente entrelazadas sobre el regazo, su postura perfecta como siempre. Su vestido negro era sencillo pero elegante, con el cabello recogido como siempre lo llevaba en días de ceremonia y de importancia. A su alrededor sus familiares sonreían radiantes, susurrando felicitaciones de última hora y tomando fotos, pero Maya permaneció inmóvil. Sus ojos estaban fijos en el escenario, pero su mente se distrajo por un momento. No fue el ruido de los aplausos ni el de los zapatos de los estudiantes, que caminaban por el pasillo, pero a la atención contenida. Deis Voiler, el pasillo estrecho y estéril, la sonrisa que no llegó a los ojos del auxiliar. El momento en que su identidad se redujo a una incomodidad, ya no sentía ira, ni siquiera amargura, solo clarada. Lo que había sucedido en el asiento 3 no era cuestión de comodidad, ni de conveniencia, ni de estatus de fidelidad. Se trataba de algo mucho más permanente, en dignidad, el reconocimiento de que el valor de una persona no se reduce para adaptarse a la incomodidad de otra persona. Parpadeó una vez,
regresando suavemente al presente al comenzar la ceremonia. El decano dio la bienvenida a la audiencia, mencionando logros, honores y colocaciones universitarias. Entonces llegó el momento, al mejor alumno de la clase de 2025, a Malik Thompson. Los aplausos atronaron la sala cuando Malik subió al podio, con su toga y birrete azul marino, con la borla balanceándose ligeramente sobre su ceja izquierda. Carraspeó, ajustó el micrófono e hizo una pausa. El público guardó silencio. Cuando tenía 10 años, empezó. Le pregunté a mi mamá qué la hacía valiente. Me dijo que no era que no tuviera miedo, era que sabía quién era, incluso cuando otros intentaban fingir que no lo sabían. Las palabras tomaron a Maya por sorpresa. Se le cortó la respiración a Malik. Continuó con voz firme: en este año aprendí lo poderoso que es simplemente ser visto, que lo vean de verdad, no por la etiqueta de tu ropa, ni por tu apellido, ni por tu promedio, sino por tu verdad. Dices, el mundo finge no verte, finge que no te has ganado tu lugar, pero no nos encogemos para encajar en su visión. Crecemos de todos modos. Más aplausos. Su última frase: conoce tu valor, incluso cuando los demás finjan no saberlo. La sala estalló en vítores. Los flashes de las cámaras iluminaron el aire. Maya también aplaudió, con los ojos empañados no solo de orgullo, sino de un silencioso asombro. No, lo sabía en realidad no. Ella no le había contado todo lo que había pasado en ese avión, todavía no. Pero de alguna manera, él comprendió la esencia. La lección. Después de la ceremonia, la familia se reunió en círculo bajo un árbol justo afuera del auditorio. Los globos flotaban en el aire, y los primos discutían juguetonamente sobre quién había llorado primero y quién había gritado más fuerte. Maya estaba con Malik, a unos pasos del grupo, con su mano apoyada en su hombro. «Estuviste brillante», dijo ella suavemente. Bajó la mirada, sonriendo. «¿Crees que se lo creyeron?» Ella se rió entre dientes. «Decías la verdad, la gente y lo percibe». Se quedaron en silencio un momento más. Luego, al oír las risas de la familia, ella se acercó a Malik. Dijo: «Prométeme algo, cualquier cosa. Nunca cedas tu asiento». Frunció el ceño. Sonrió levemente. «Ni siquiera metafóricamente. Ante ganas tu lugar. Nunca dejes que nadie te convenza. De lo contrario, ni educadamente, ni en silencio». No lo comprendía del todo, todavía no, pero las palabras se asentaron en él, como ciertas verdades. Incluso antes de que tuvieran sentido, algún día lo haría. El hospital estaba en silencio al amanecer, ese silencio que solo se encontraba en las primeras horas, antes de que sonaran los buscapersonas y los equipos quirúrgicos llenaran los pasillos con pasos cortos y planes murmurados. Afuera de la ventana del consultorio de la doctora Maya Thompson, el cielo comenzaba a cambiar de gris acero a un tenue rubor dorado. Estaba sentada en su escritorio, revisando un expediente preoperatorio, con la mente puesta en las constantes vitales del paciente y en el tic-tac del reloj, que pronto la llamaría. El silencio solo lo rompía el suave timbre de su bandeja de entrada. Un mensaje nuevo sin asunto, sin firma. Ella hizo clic. «Estimado Dr. Thompson, no me conoces. Solo soy una becaria. Primera rotación en el departamento de fidelización de Global Star. No estaba en ese vuelo, pero leí tu publicación. Todos la leímos. No iba a decir nada cuando mi supervisor empezó a bromear sobre pasajeros problemáticos o a llamar a ciertas personas responsabilidades premium. Sentía que el trabajo era demasiado nuevo y yo demasiado insignificante para importar. Entonces leí tu historia y la forma en que la contaste, tranquila, precisa, innegable, me hizo sentir que tal vez yo también tenía un lugar. Así que presenté un informe. Recursos Humanos me llamó por primera vez. «Emi Escucaran están revisando mi departamento ahora. No tienes que responder. Solo quería que supieras». Tu voz le dio espacio a la mía. Maya se recostó, con la mirada fija en las palabras, sin florituras, sin grandes declaraciones, solo una onda que alcanza a otra. No reenvió el correo electrónico a sus colegas, ni lo enmarcó en su muro, no lo publicó ni lo guardó en una carpeta personal etiquetada como un impacto.
Simplemente abrió sus contactos, seleccionó el correo electrónico de Justice Miles, la organización sin fines de lucro que había recomendado a Global Star, y presionó reenviar sin mensaje. Sin comentarios, solo el correo electrónico. Luego se levantó, guardó el estetoscopio en el bolsillo de su abrigo, y caminó hacia la puerta. El pasillo exterior empezaba a vibrar, los residentes agarraban café, actualizaban sus historiales médicos. El ritmo diario de la atención volvía a la normalidad. Maya lo recorría con una calma innata. Al doblar una esquina, pasó por la galería del pasillo este, una hilera de grandes retratos al óleo, con marcos dorados y una expresión severa. Ex jefes de cirugía, todos hombres, todos blancos. El Miami, antiguo de hace un siglo. El más reciente, de justo antes del mandato de Mayan, hizo una breve pausa y sus ojos recorrieron los rostros. Aún no había ningún retrato de ella. Y eso estaba bien. Ella no había venido para ser recordada. En ella vino a hacer el trabajo, para hacer espacio. En el quirófano, las enfermeras la recibieron con familiaridad y un discreto respeto. El paciente, un hombre de mediana edad, con una válvula mitral dañada, ya estaba preparado. El anestesiólogo le dedicó un breve gesto de asentimiento a Maya. Se puso sus guantes. La habitación se acomodó. A su presencia, la luz sobre la mesa brilló con más intensidad al tomar posición. Todo en el mundo se redujo a ese instante en el corazón humano ante ella. El ritmo constante de las máquinas. La respiración de un equipo esperando su primer movimiento. No pensó en el vuelo, ni en la tripulación, ni en las audiencias, ni en los miles de personas que la habían citado, debatido y retuiteado para formar parte de la memoria cultural. Ella solo pensó en la incisión. El primer corte siempre fue el mismo, preciso, mesurado, intencional, apertura limpia. Ella tomó aire y empezó a medida que la cámara de esta historia se aleja. Los sonidos del quirófano se funden con el silencio, el sin música, sin voz en off, solo la última línea, escrita silenciosamente. En la pantalla una sola voz, una elección, una llamada fundido a negro.